En la azotea de la Torre Sterling, la gala resplandecía con 1000 luces mientras Alexandra Sterling, la directora ejecutiva de cabello platino y vestido carmesí, fruncía los labios con desprecio al ver a William Carter, el silencioso conserje de pie cerca del helicóptero de exhibición. Ante cientos de invitados, lanzó su amargo desafío con una mueca de desprecio que cortaba el cristal. «Pilota este helicóptero y me casaré contigo». Risas burlonas estallaron en todo el lugar, pero en la mirada serena de William yacía algo más profundo, algo oculto. Nadie sabía que alguna vez fue un legendario piloto militar. El aire de la tarde de septiembre olía a perfume caro y champán mientras la élite de Manhattan se reunía en la azotea del piso 40 de la Torre Sterling. Alexandra Sterling captó la atención desde el momento en que bajó del ascensor privado. A sus 34 años, había heredado no solo la empresa aeroespacial multimillonaria de su padre, sino también su despiadado afán de perfección. Su cabello rubio platino, peinado en suaves ondas, captaba la luz como plata hilada. Esos ojos azul hielo habían hecho temblar a ejecutivos en las salas de juntas de toda la ciudad. Esa noche, lucía un ceñido vestido rojo con un profundo escote en V, diseñado para proyectar poder y una belleza intocable. Se movía entre la multitud como una reina entre súbditos, aceptando cumplidos con sonrisas practicadas que nunca llegaban a sus ojos. Tras ese exterior impecable, Alexandra luchaba contra demonios que nadie veía. La sombra de su padre se cernía sobre ella. Incluso 3 años después de su jubilación, cada trato que cerraba, cada innovación que impulsaba, cada éxito que alcanzaba, nada parecía suficiente para demostrar que merecía el trono que había heredado. La soledad que conllevaba el poder absoluto había congelado algo en su interior, convirtiendo su lengua afilada en un arma que blandía sin piedad. Al otro lado de la azotea, invisible para la mayoría de la multitud, William Carter vaciaba metódicamente los contenedores de basura y limpiaba las superficies. A sus 36 años, medía 1,88 metros, con hombros que le estiraban la camisa gris del uniforme. Sus manos, llenas de cicatrices y callos, se movían con una gracia inesperada. Las luces fluorescentes del área de servicio le habían dado un bronceado permanente, y unas arrugas prematuras surcaban las comisuras de sus ojos oscuros. Ojos que albergaban profundidades que la mayoría de la gente nunca se molestaba en explorar. Su uniforme desgastado había visto días mejores. El logo de Sterling Industries se desvanecía en el bolsillo del pecho. Las botas de trabajo que calzaba se habían revendido 2 veces. Los vaqueros estaban remendados en las rodillas. Pero William se comportaba con serena dignidad, sin prisas, sin buscar atención. Para los invitados a la fiesta, era un mueble necesario, pero pasaba desapercibido. No veían cómo su mirada se desviaba ocasionalmente hacia el helicóptero en exhibición. Un elegante Augusta Westland valorado en $8 millones, ni cómo sus dedos se crispaban ligeramente cuando las hélices de la aeronave se movían al viento. El local en la azotea era el triunfo personal de Alexandra. Transformado de un simple helipuerto al espacio para eventos más exclusivo de Manhattan. La gaila de esta noche celebraba la última adquisición de tecnología aeronáutica de Sterling Industries. El helicóptero se alzaba como una joya de la corona sobre la plataforma reforzada, su fuselaje pulido reflejaba las luces de la ciudad. Banqueros de inversión se mezclaban con magnates tecnológicos mientras las modelos posaban para los fotógrafos. Camareros con guantes blancos circulaban con Dom Perignon mientras un cuarteto de cuerda tocaba Mozart en un rincón. Todo era perfecto, controlado, tal como Alexandra exigía. La primera señal de problemas llegó cuando Marcus Webb, el piloto jefe de la compañía, se agarró repentinamente la garganta. Su rostro se puso rojo, luego morado. Mientras jadeaba en busca de aire, era mortalmente alérgico a los camarones, y de alguna manera, a pesar de todas las precauciones, había estado expuesto. En cuestión de segundos, se desplomó, convulsionando su cuerpo al cerrarse la garganta. El equipo médico lo llevó rápidamente al ascensor de servicio mientras los invitados retrocedían horrorizados.
La noche perfecta de Alexandra comenzó a resquebrajarse. El piloto de reserva estacionado en Queens llamó para informar que estaba atrapado detrás de un choque masivo en el puente de Brooklyn. El tráfico no se movía en kilómetros. Para colmo, el radar meteorológico mostró un sistema de tormenta inesperado que se acercaba desde el Atlántico. El viento ya soplaba a 40 nudos y subía. El helicóptero debía ser trasladado de inmediato, no solo por la tormenta, sino porque el helicóptero médico del Manhattan Presbyterian estaba a 5 minutos de distancia, transportando a un paciente con un trasplante de corazón cuya vida pendía de un hilo. El helicóptero de exhibición bloqueaba la única zona de aterrizaje. El jefe de seguridad, James Morrison, se acercó a Alexandra, con la frente empapada de sudor a pesar del fresco aire de la tarde. Señora, necesitamos que trasladen ese helicóptero ya. Si ese vehículo de evacuación médica no puede aterrizar, ese paciente muere. Alexandra apretó la mandíbula. Su evento perfecto se estaba desmoronando y cientos de invitados observaban, grababan, esperando a ver cómo la reina de hielo manejaría la crisis. Fue entonces cuando vio a William Carter de pie cerca del helicóptero, observándolo con una expresión que no podía interpretar. El conserje, nada menos, mirando sus 8 millones de aviones. Lo absurdo despertó en ella una crueldad, la necesidad de desviar la vergüenza hacia otra persona. Cruzó la azotea con paso decidido, sus tacones resonando como disparos contra el hormigón. Bueno, conserje, anunció, y su voz atravesó el repentino silencio. Esta es tu oportunidad. Pilota este helicóptero ahora mismo y me casaré contigo. Vamos, demuéstrales a todos que eres más que el hombre que vacía nuestra basura. La multitud estalló en risas nerviosas. Agradecidos por la distracción de la crisis. Algunos levantaron sus teléfonos, presintiendo que se estaba gestando contenido viral. ¿Qué pasa? ¿No sabes qué lado va hacia arriba? William se giró para mirarla. Y por primera vez, Alexandra vio algo en esos ojos oscuros que la hizo retroceder. No era ira, ni humillación. Algo completamente distinto, quizás comprensión o lástima. Pasó junto a ella sin decir palabra, directo al helicóptero. La risa de la multitud se hizo más fuerte a medida que William subía al asiento del piloto. Este era un entretenimiento mejor que cualquier cosa que Alexandra pudiera haber planeado. El conserje fingiendo ser piloto mientras se desarrollaba una emergencia real. La ironía era deliciosa. Pero entonces las manos de William se movieron por el panel de control con fluida precisión. Ajustó su asiento, comprobó el cíclico y el colectivo, sus dedos encontrando cada interruptor y dial sin dudarlo. La risa comenzó a desvanecerse cuando William activó los sistemas eléctricos. El panel de instrumentos se iluminó en secuencia con los monitores del motor de comunicación de navegación. Cada sistema se puso en línea con la eficiencia de la práctica. Se puso los auriculares y comenzó a hablar por la radio, con voz tranquila y profesional. Helipuerto de la Torre Sterling a Manhattan ATC, solicitando autorización de salida de emergencia inmediata. Médico entrante. Necesidad de despejar la zona. La sonrisa de Alexandra se congeló en su rostro. La forma en que sostenía los controles, la terminología que usaba, la confianza absoluta en cada movimiento. No era un aficionado jugando a los disfraces. Algunos invitados que sabían de aviación intercambiaron miradas. Exmilitares entre la multitud se enderezaron. Reconocieron algo en el porte de Williams que no habían notado antes. Dentro de la cabina, las manos de William temblaron por un instante mientras la memoria muscular luchaba con el trauma emocional. 7 años. Habían pasado 7 años desde que se sentó en el asiento de un piloto. 7 años desde la llamada telefónica que destruyó su mundo. El vuelo comercial de Sara se había estrellado con mal tiempo. Error del piloto, dijeron. Aunque William sabía que no era así. Había estado volando en misiones de combate mientras su esposa moría en un accidente evitable. La culpa casi lo mata. Le había prometido a Audrey,
que entonces tenía solo 5 años y aferrada a la foto de su madre en el funeral, que papá nunca volvería a volar. Mantendría los pies en la tierra, estaría presente en cada obra escolar, en cada cumpleaños, en cada pesadilla. Cambió sus alas por una fregona, su uniforme por ropa de conserje, porque estar presente para su hija importaba más que cualquier gloria o salario. Pero ahora, con la vida de una paciente en juego y el sistema de evacuación médica dando vueltas desesperadamente sobre sus cabezas, William se enfrentaba a una decisión imposible: romper su promesa de salvar una vida o cumplir su palabra y dejar que alguien muriera. A través de la ventanilla del helicóptero, podía ver las luces del helicóptero médico parpadeando con urgencia en el cielo que se oscurecía. 40 segundos para que tuvieran que desviarse a otro hospital. 40 segundos. Eso significaría la muerte para quienquiera que estuviera en esa camilla. William apretó la mandíbula con determinación. «Perdóname, pequeña», susurró. Entonces comenzó la secuencia de arranque. Las turbinas gemelas cobraron vida con un vino que crecía hasta convertirse en un rugido. El viento de los rotores hizo volar copas de champán, azotar vestidos de diseñador y soltar cabellos cuidadosamente peinados. Los invitados regresaron a toda prisa cuando la potencia del avión se volvió real, inmediata, peligrosa. Esto ya no era una pieza de exhibición. Eran 3.180 kilogramos de maquinaria sofisticada que cobraba vida bajo manos expertas. William aumentó la aceleración suavemente, sintiendo que el helicóptero se aligeraba sobre sus patines. Los vientos de tormenta arreciaban, con ráfagas de 45 nudos, con cambios repentinos de velocidad que desafiarían a cualquier piloto. Pero William había volado Black Hawks a través de tormentas de arena afganas y había rescatado soldados heridos de zonas calientes donde el margen de error se medía en centímetros. Esto era difícil, pero no imposible. El helicóptero despegó con precisión quirúrgica, elevándose 6 metros antes de que William pasara al vuelo de avance. Se inclinó bruscamente a la izquierda, la aeronave se inclinó en un ángulo que dejó atónitos a varios invitados, rozando el borde del tejado con espacio de sobra. La maniobra fue perfecta, ejecutada con la habilidad que dan miles de horas en el aire. Alexandra se quedó paralizada, con su vestido de diseñador ondeando alrededor de sus piernas, observando cómo se desarrollaba lo imposible. El conserje del que se había burlado, el hombre al que consideraba inapropiado, pilotaba su helicóptero con la destreza de un maestro. A su alrededor, las risas se habían extinguido por completo, reemplazadas por un extraño silencio y el creciente sonido de las palas del rotor cortando los vientos de la tormenta. Un hombre mayor con uniforme de gala naval habló de repente. Su voz se elevó por encima del viento. «Dios mío, ese es el capitán William Carter. Conozco ese estilo de vuelo en cualquier lugar. Él es quien salvó a esos diplomáticos en Kandahar. Voló a través del fuego de RPG para rescatar a 30 civiles de una escuela sitiada». Las palabras resonaron entre la multitud como electricidad. Los teléfonos que habían estado grabando un chiste ahora capturaban algo extraordinario. Alguien abrió su historial militar en su tableta y la foto de servicio de William aparecía más joven, bien afeitado, con el pecho cubierto de condecoraciones, incluyendo la cruz de vuelo distinguida y la estrella plateada. Surgieron más historias entre la multitud. Un banquero de inversiones recordó haber visto a William en las noticias llevando suministros de socorro a Haití tras el terremoto, cuando nadie más se atrevía a afrontar las condiciones. Un médico recordó la historia de un piloto que permaneció en el aire durante 14 horas seguidas durante el huracán Katrina, sacando gente de los tejados hasta que se le acabó el combustible. Cada relato añadía una nueva capa de verdad. El conserje al que todos habían ignorado era un auténtico héroe. William guió el helicóptero hasta la plataforma secundaria, 3 edificios más allá, luchando contra vientos cruzados que intentaban estrellarlo contra las torres de cristal. Su aterrizaje fue suave como una pluma. Los patines tocaron tierra sin apenas sacudirse. A los pocos segundos de apagarse, el helicóptero de evacuación médica descendía hacia la plataforma despejada,
con su valiosa carga salvada gracias a esos minutos cruciales. Mientras William caminaba de vuelta por el puente que conectaba con la Torre Sterling, la multitud se abrió ante él como el mar rojo. Su uniforme estaba empapado de sudor, sus manos aún temblaban levemente por la adrenalina, pero caminaba con la misma dignidad serena de siempre. La diferencia era que ahora la gente lo veía. Alexandra estaba de pie al borde del tejado. Su perfecta compostura finalmente se quebró. Cuando William se acercó, levantó la barbilla, intentando recuperar algo de autoridad. «Solo eres un conserje», dijo, pero su voz tembló. Sin su mordacidad habitual, William se detuvo a 1 metro de ella, sus ojos oscuros sosteniendo los de ella sin pestañear. «Sí, lo soy. Y un conserje acaba de salvar la vida de ese paciente, evitó una demanda masiva para su empresa y mantuvo a sus huéspedes a salvo de un helicóptero que podría ser lanzado contra ellos por los vientos de tormenta». Su voz era tranquila, práctica, sin rastro de jactancia. «Ser conserje no me hace menos que usted, señorita Sterling. Solo significa que limpio los desastres esta noche. Limpié el suyo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Luego, otro. En cuestión de segundos, toda la azotea estalló en aplausos sinceros. Los invitados, que normalmente no notarían la ayuda, estrechaban la mano de William, le daban palmadas en la espalda y le pedían selfies. Alexandra, aislada con su vestido rojo, observaba cómo se desmoronaba su cuidadosamente construida jerarquía. Pero las revelaciones de la noche no habían terminado. Margaret Sterling, la madre de Alexandra, de 70 años, había estado observando desde su silla de ruedas cerca del ascensor. Sus ojos, agudos a pesar de su edad, estudiaban el rostro de William con creciente reconocimiento. Se adelantó en su silla de ruedas, su voz interrumpiendo la celebración. «Eres el piloto de Colorado», dijo con voz temblorosa. «Hace 8 años, el avión corporativo que perdió ambos motores en un impacto con aves». La azotea volvió a quedar en silencio. Mientras continuaba, «Mi esposo estaba en ese avión. Lo dejaste atascado en una autopista. Salvó 14 vidas, incluida la suya», dijo. El piloto desapareció antes de que nadie pudiera agradecerle como es debido. El mundo de Alexandra dio un vuelco. Su padre había contado esa historia decenas de veces. El aterrizaje milagroso que le dio 5 años más de vida antes de que el cáncer se lo llevara. Ella estuvo a su lado cuando murió, escuchándolo expresar un único arrepentimiento, sin encontrar nunca al piloto que lo había salvado para darle las gracias. Ese piloto había estado limpiando sus oficinas durante los últimos 3 años. La revelación destrozó algo dentro de Alexandra. Cada crueldad casual que le había lanzado a William. Cada vez que pasaba junto a él como si no existiera. Cada momento de falta de respeto. Todo se derrumbó sobre ella de golpe. El hombre al que había humillado era la razón por la que había tenido esos últimos y preciosos años con su padre. Sus piernas cedieron y se habría desplomado si William no hubiera dado un paso al frente, sujetándola del brazo con las mismas manos firmes que habían salvado la vida de su padre. De cerca, pudo ver el dolor en sus ojos, el peso de pérdidas que no podía imaginar. Sin embargo, la abrazó con dulzura, sin juzgarla, como si su crueldad no significara nada ante la simple necesidad humana de apoyo. «¿Por qué?», susurró, con lágrimas que no había derramado desde el funeral de su padre corriéndole por el rostro. «¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué limpiar nuestras oficinas cuando podrías estar volando jets corporativos por millones?» La respuesta de Williams fue simple. «Mi hija necesita un padre más que uno rico. Después de que mi esposa murió, le prometí que mantendría los pies en la tierra. Todo trabajo tiene dignidad, señorita Sterling. Elegí uno que me permite estar en casa para cenar, ayudarla con las tareas y arroparla por la noche. Ninguna cantidad de dinero vale la pena perder eso». La multitud se había quedado en silencio total.
El único sonido era el viento azotando la azotea. Alexandra se recompuso con visible esfuerzo. Secándose las lágrimas con el dorso de la mano, corriéndose el maquillaje perfecto al hablar, su voz resonó por la azotea, captada por docenas de teléfonos que seguían grabando. Le debo una disculpa, señor Carter. No solo por esta noche, sino por 3 años de falta de respeto. Salvaste la vida de mi padre. Me diste 5 años más con él y te lo pagué tratándote como si fueras menos que un ser humano. Respiró entrecortadamente. Me equivoqué. Completamente. Totalmente equivocada. Y lo siento. Las palabras le costaron todo. Su imagen, cuidadosamente cuidada. Su reputación de intocable. Toda su visión del mundo. Pero al decirlas, sintió que algo se movía en su pecho. Una parte congelada comenzaba a descongelarse. La multitud permaneció en silencio, presenciando algo que nunca habían esperado. Alexandra Sterling humillándose ante un conserje. William asintió lentamente. Disculpa aceptada, señorita Sterling. Todos llevamos nuestro dolor de forma diferente. El suyo la endureció. El mío me hizo invisible. Tal vez eso cambie esta noche. Alexandra se irguió, recuperando parte de su perspicacia empresarial a pesar de su estado emocional. Sterling Industries necesita un nuevo jefe de seguridad aérea, alguien que comprenda tanto los aspectos técnicos como los humanos del vuelo. El puesto incluye un salario de 7 cifras, beneficios completos y horario flexible para compromisos familiares. Te lo ofrezco, contuvo la respiración la multitud. Este era el final de cuento de hadas que todos habían estado esperando. El conserje convirtiéndose en ejecutivo, el sueño americano desarrollándose en tiempo real. Pero William negó con la cabeza suavemente. Agradezco la oferta, pero tengo un trabajo. Sin embargo, si se toma en serio la seguridad aérea, yo haría consultoría a tiempo parcial por las tardes y los fines de semana. Cuando mi hija está con su abuela, conozco todos los aviones de su flota y sé que mata a los pilotos. Ese conocimiento podría salvar vidas. No fue la aceptación dramática que todos esperaban, pero de alguna manera era mejor un hombre que conocía sus prioridades y no las cedería por nada del mundo. Alexandra asintió, respetándolo más por la negativa que por la aceptación. Aún queda el asunto de mi promesa, dijo. Y una oleada de risas incómodas recorrió la multitud. Dije, si pilotaras el helicóptero, me casaría contigo. William sonrió. Entonces, la primera sonrisa genuina que alguien le había visto. Señorita Sterling, ambos sabemos que fue una burla, no una propuesta real. No le pediría cuentas por palabras crueles. Además, su mirada se suavizó. Mi hija es la única chica en mi vida, al menos hasta que tenga la edad suficiente para entender que su padre podría querer volver a salir con alguien. Alexandra sintió algo que no había experimentado en años. Admiración genuina por otro ser humano. Este hombre tenía todo el derecho a humillarla como ella lo había humillado a él, a exigirle que cumpliera su promesa por el bien de la fama viral. En cambio, le ofreció una gracia que no merecía. La fiesta se reanudó gradualmente, aunque el ambiente había cambiado radicalmente. Los invitados que nunca habían hablado con el personal de servicio se encontraron teniendo conversaciones reales con camareros y guardias de seguridad. Las barreras artificiales que Alexandra había reforzado con su comportamiento comenzaron a desmoronarse. William se quedó 1 hora más, no como un conserje ni un héroe, sino simplemente como un invitado, contando historias de sus días de vuelo a un público ansioso. Al final de la noche, William se dirigió al ascensor de servicio. Tenía que recoger a Audrey. La casa de su abuela. Le había prometido leerle un cuento antes de dormir, pero Alexandra lo sorprendió en la puerta del ascensor, ahora con vaqueros y un suéter sencillo, sin su uniforme de directora ejecutiva. Gracias, dijo simplemente. Por todo. Por mi padre, por esta noche, por no destruirme cuando tenías todo el derecho a hacerlo. William la observó un momento,
viendo más allá de la belleza a la mujer solitaria que se escondía tras ella. Todos merecemos segundas oportunidades, señorita Sterling. La pregunta es ¿qué hacemos con ellos? Al cerrarse las puertas del ascensor, Alexandra se quedó sola en el pasillo de servicio. Todo su mundo se reestructuró en una sola noche. El conserje del que se había burlado había demostrado más clase y dignidad de la que ella jamás había tenido. El reto ahora era hacerse digna de la gracia que él le había mostrado. William llegó a casa y encontró a Audrey esperando en la ventana, con su carita iluminada cuando su camioneta entró en la entrada. Corrió a sus brazos en cuanto abrió la puerta, su cabello oscuro, tan parecido al de su madre, le hacía cosquillas en la cara mientras lo abrazaba fuerte. «Papá, hueles a helicóptero», dijo, apartándose para mirarlo con curiosidad. «Pasó algo en el trabajo». William la llevó al sofá y la sentó en su regazo. «A veces, cariño, tenemos que romper promesas para salvar vidas. Esta noche, papá tuvo que volar de nuevo para ayudar a alguien que estaba muy enfermo. ¿Estás enfadada conmigo?» El rostro de Audrey, de 7 años, se arrugó pensativo. Luego negó con la cabeza con firmeza. Mamá lo entendería. Siempre decía que ayudar a la gente era lo más importante. Pero, papá, su voz se puso seria. Volviste. Siempre vuelves. William la abrazó con más fuerza, con lágrimas amenazando por primera vez esa noche. Siempre, pequeña. Siempre volveré. Mientras arropaba a Audrey en la cama, con los ojos ya pesados por el sueño. Sonó el timbre. William encontró a Alexandra Sterling en su puerta, sosteniendo un sobre grande y con una expresión de incertidumbre que nunca la había visto. Detrás de ella, un coche negro aparcado en la calle. «Lamento molestarte en casa», empezó, y luego pareció fijarse en la modesta casa, los juguetes esparcidos por la sala, las fotos de Sara en la repisa. «Quería darte esto personalmente». El sobre contenía documentos para la Fundación William y Sarah Carter para la Seguridad Aérea, inicialmente financiada con $10 millones de la fortuna personal de Alexandra. Proporcionaría formación a pilotos en procedimientos de emergencia, apoyo a familias que habían perdido a seres queridos en accidentes de aviación y becas para veteranos en transición a carreras de aviación civil. «Esta isla es excesiva», dijo William, atónito por el gesto. «Es necesario», respondió Alexandra. «He pasado 3 años construyendo muros a mi alrededor, usando mi poder para empequeñecer a los demás. Quizás sea hora de usarlo para animar a la gente». Hizo una pausa al ver a Audrey asomándose por la esquina en pijama. «¿Es esa la mala del trabajo, papá?», preguntó Audrey con la franqueza de una niña. Alexandra se arrodilló a su altura, sus vaqueros de diseñador rozando la alfombra gastada. «Fui mala», admitió. «Pero tu papá me enseñó algo importante esta noche. Me enseñó que ser poderoso no te hace mejor que nadie. Ser amable sí». Audrey la observó con esos serios ojos oscuros, luego dio un paso adelante y le dio una palmadita en la mano a Alexandra. «No pasa nada. Papá dice, todos cometemos errores. Lo importante es corregirlos». Algo se quebró en la expresión de Alexandra. Una vulnerabilidad que transformó su rostro por completo. «Tu papá es un hombre muy sabio y tú una niña muy afortunada». Mientras Alexandra se levantaba para irse, Audrey tiró de la mano de William. «Papá, parece sola. Tal vez podría quedarse a tomar chocolate caliente». Los dos adultos se miraron fijamente por encima de la cabeza de la niña. Un momento de comprensión los unió. William vio el aislamiento tras el éxito de Alexandra. El precio que había pagado por el poder. Alexandra vio la riqueza que William había elegido no en dinero, sino en amor, propósito y paz. «¿Qué opina, señorita Sterling? Mi hija prepara un chocolate caliente excelente. Incluso le añade mini malvaviscos». La sonrisa de Alexandra era vacilante pero genuina. «No he tomado chocolate caliente en 20 años. Y, por favor, llámame Alex». Se sentaron en la pequeña cocina de William.
El multimillonario director ejecutivo y el conserje piloto mientras una niña de 7 años le servía chocolate caliente en tazas desiguales. Audrey charló sobre la escuela, su mejor amiga Emma y el proyecto de ciencias que estaba construyendo con su padre. Alexandra se encontró riendo. Riendo de verdad. Por primera vez en años. A medida que la noche avanzaba y Audrey finalmente se acostó, Alexandra y William se sentaron en el porche, contemplando las estrellas apenas visibles a través del resplandor de la ciudad. El silencio era cómodo, libre de las asperezas que habían definido sus interacciones anteriores. Hablaba en serio sobre la consultoría, dijo Alexandra finalmente. Tus conocimientos podrían revolucionar nuestros protocolos de seguridad, pero más que eso, creo que tu perspectiva podría cambiar nuestra forma de trabajar. Ves a las personas, no solo los márgenes de beneficio, asintió William lentamente. Lo pensaré. Pero si hago esto, lo haremos bien. La seguridad primero, las ganancias después. Y necesitaré incorporar a otros veteranos, hombres y mujeres, que entiendan lo que significa volar cuando el fracaso no es una opción. Lo que necesites, coincidió Alexandra, y luego se sorprendió al añadir. He estado pensando en esta noche, en cómo he estado viviendo. Mi padre fundó Sterling Industries para conectar a la gente, para hacer el mundo más pequeño a través de la aviación. En algún momento, lo olvidé, en cambio, lo convertí en una cuestión de dominio. Quizás podrías ayudarme a recordarlo. William la miró, no viendo a la reina de hielo que se había burlado de él horas antes, sino a una mujer que empezaba a descongelarse, a cuestionarse, a madurar. Cambiar es difícil, Alex. Significa admitir que nos equivocamos, que hemos hecho daño a la gente. Significa hacerlo mejor incluso cuando nadie nos ve. Lo sé, dijo en voz baja. Pero esta noche tuve una buena maestra, una conserje que me enseñó que la dignidad no se trata de lo que haces. Se trata de cómo tratas a la gente mientras lo haces. Mientras el coche de Alexandra arrancaba, William estaba en el porche, reflexionando sobre los extraños giros que podía dar la vida. Había empezado el día como conserje invisible y lo había terminado habiendo transformado a una de las mujeres más poderosas de Nueva York. Pero lo más importante, había cumplido su promesa de ayudar a la gente, solo que de una forma distinta a la que jamás había imaginado. Dentro, miró a Audrey una vez más, le alisó la manta y le besó la frente. En su mesita de noche había una foto de Sara. Eternamente joven, eternamente sonriente. Volé esta noche, Sara, susurró. Rompí mi promesa de salvar una vida. Espero que lo entiendas. A la mañana siguiente, se desató un revuelo mediático. Los videos del heroico vuelo de William se habían viralizado de la noche a la mañana, con titulares que proclamaban al conserje como héroe de guerra y director ejecutivo, humillado por un héroe oculto. Pero William ignoró las llamadas de los periodistas y se concentró en preparar a Audrey para la escuela, preparar sus panqueques favoritos y trenzarle el cabello como solía hacerlo Sara. En Sterling Industries, Alexandra convocó una reunión de todo el personal. Ante 500 empleados, se disculpó públicamente no solo con William, sino con todo el personal de apoyo que había pasado por alto o despedido. Anunció la Fundación Carter y nuevas políticas que garantizaban que todos los empleados, independientemente de su puesto, serían tratados con dignidad y respeto. El conserje que había salvado vidas ahora estaba cambiando la cultura corporativa. 3 meses después, William se encontraba en el nuevo Centro de Seguridad Aérea de Sterling Industries, observando a pilotos veteranos entrenarse en simuladores avanzados que él había ayudado a diseñar. Las paredes estaban llenas de fotos de pilotos que habían dado sus vidas salvando a otros, con la foto de Sara entre ellas. Audrey solía venir después de la escuela a hacer la tarea mientras su padre enseñaba a otros a manejar los peores escenarios. Alexandra la visitaba con regularidad. Ya no era la directora ejecutiva intocable, sino una líder que aprendía a conectar con su gente. Ella y Audrey habían forjado una amistad inesperada.
la niña que enseñaba a la ejecutiva a ser humana de nuevo. A veces, Alexandra cenaba con ellas. Estas dos personas rotas y una niña sabia formaban una familia inesperada. En el aniversario de aquella fatídica gala, Alexandra se encontraba en la misma azotea dirigiéndose a un grupo de empleados y sus familias. William estaba a su lado, no como conserje ni como ejecutivo, sino como socio en la transformación de lo que representaba Sterling Industries. Hace un año, pensaba que el poder significaba estar por encima de los demás, dijo Alexandra con voz clara. William Carter me enseñó que el verdadero poder consiste en ayudar a los demás. Me mostró que un conserje puede ser un héroe, que la humildad es más fuerte que el orgullo y que la medida de una persona no es su título, sino su carácter. El público aplaudió, pero William dio un paso al frente, levantando la mano para pedir silencio. Señorita Sterling, también me enseñó algo. Ella me enseñó que la gente puede cambiar, que las segundas oportunidades importan y que a veces la persona que más te hiere puede convertirse en alguien digno de perdón. Todos andamos por ahí con nuestras heridas, nuestros miedos, nuestros fracasos. La pregunta es si dejamos que nos definan o nos refinen. Mientras el sol se ponía sobre Manhattan, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí, William y Alexandra estaban uno al lado del otro. Ya no eran el director ejecutivo y el conserje, sino dos personas que habían encontrado la gracia en el lugar más inesperado. Audrey corría entre ellos, tomándoles de la mano. Un puente entre dos mundos que estaban aprendiendo a convertirse en uno. El helicóptero que lo había iniciado todo estaba en el helipuerto, brillando en la luz moribunda. Ya no era solo un símbolo de riqueza y poder, sino un recordatorio de que los héroes vienen en todas las formas, que la dignidad existe en todo trabajo honesto y que a veces las personas que ignoramos son las que pueden salvarnos no solo del peligro, sino de nosotros mismos. William miró el helicóptero, luego a su hija, luego a Alexandra, quien se había convertido en mucho más que la fría directora ejecutiva que una vez conoció. Perdió su primera oportunidad de ser feliz cuando Sara murió. Pensó que sus días de piloto habían terminado para siempre. Pero la vida estaba aprendiendo. Tenía una forma de ofrecer segundas oportunidades de las maneras más inesperadas. No el cuento de hadas que nadie esperaba, sino algo mejor, algo real, algo merecido, algo que honraba tanto el dolor del pasado como la promesa del futuro. Las luces de la ciudad comenzaron a centellear abajo mientras los tres entraban juntos. Un conserje que recordaba cómo volar, un director ejecutivo que había aprendido a ser humano, y una niña que les enseñó a ambos que el amor era la única riqueza que realmente importaba.